Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentario. Estamos hablando del tema de la corrupción y hemos hecho un recorrido bastante amplio de cómo la corrupción particular, y estamos hablando específicamente, para no confundir, porque corrupción hay de muchas formas, nosotros la hemos estudiado para arriba y para abajo, de todo estilo, pero nos estamos concentrando en la corrupción que el narcotráfico provee, el narcotráfico alimenta y el narcotráfico colabora y ayuda con su enorme cantidad de dinero que genera. Y lo que hemos hablado en los últimos videos es estoy haciendo una transición, terminando el círculo burocrático, el círculo de los sistemas de seguridad, la justicia, los sistemas gubernamentales, y estamos pasando al sector privado. Y lo que les comentaba en el último video es que parte de toda esta lucha contra el narcotráfico, de parte del gobierno oficial, a veces se entrepone y se entremete con la hipocresía y un poco con la dicotomía de hacer lo correcto pero hasta cierto punto. O sea, vamos a luchar contra la droga en este nivel, pero no lo vamos a tocar. Y esto es parte, amigos y amigas, del sistema de la corrupción. O sea, yo les he dicho a ustedes que nuestros países son ideales para la corrupción porque la gente que trabaja en el tema del narcotráfico particularmente, la mayoría, y no me malinterprete, pero la mayoría son unos muertos de hambre. O sea, no tienen dinero, no ganan suficiente, no les pagan bien. O sea, no estoy ofendiendo, no lo estoy haciendo como ofensa, sino muertos de hambre en el sentido de que están trabajando contra un monstruo que es el narcotráfico, que genera miles de millones de dólares con un sueldo de $1.000, $2.000 mensuales. O sea, no es una idiotez del tamaño de una casa, pero este es otro tema que ya lo voy a también, como siempre digo, y tú sabes que si yo se lo digo es porque lo voy a hacer. Voy a hablarlo en un futuro cuando hable ya de nuestros países. Todavía estoy concentrándome aquí en Estados Unidos, eso es importante. Pero ¿qué pasa? La hipocresía más grande que yo he encontrado aquí es que cuando la lucha contra el narcotráfico tiene que acercarse al poder, que es lo que hemos estado hablando, y se va acercando al poder más alto de un gobierno, de un país, de pronto deja de ser tan trascendente o tan importante. ¿Qué le quiero decir con esto, amigos y amigas? O sea, yo les comenté ya en los últimos capítulos, empecé con la policía, empecé con las Fuerzas Armadas, con el sistema judicial, con los políticos, y después hice una transición a las fuerzas de inteligencia. Y la razón que comenté esto, y yo ya se los había explicado, es porque ya las fuerzas de inteligencia se manejan en otro nivel con otro poder. Acuérdense que yo les comentaba que la mayoría de los servicios de inteligencia en el mundo entero trabajan para el sistema político de turno o para el presidente de turno o la presidenta de turno. O sea, en muchas instituciones, y esto más en nuestros países, estas agencias de inteligencia que muchas veces trabajan fuera de la ley, porque no son agentes de la ley, o sea, mucha gente confunde esa parte del servicio de inteligencia y de los sistemas policiales. Los sistemas policiales tienen que hacer toda la investigación para llevarlos a la justicia. Los sistemas de inteligencia no tienen esa referencia. Sí le van a decir que tienen ética, sí le van a decir de la moral, le van a decir de todo ese cuento, pero en realidad ellos hacen lo que tienen que hacer. Y es entendible, porque a veces se enfrentan con situaciones muy complejas, como el terrorismo, ¿me entiende? Como situaciones de subversión, situaciones de sabotaje y todo eso, que se manejan en otro nivel. Pero aquí lo que no es tanto, yo quiero analizar esa parte, sino que este poder que ellos tienen, a veces lo utilizan y lo malversan en forma muy especial. Ahora, ¿a quién protegen estos servicios y a quién benefician y con quiénes se juntan? Y yo les comentaba, esto fue en el video anterior, que están muy alineados con el sector privado, particularmente a alto nivel de la sociedad. O sea, no el sector privado de la sociedad, de la gente que trabaja en la calle, el sector privado muy alto. O sea, la alta alcurnia política, la alta alcurnia financiera, la alta alcurnia académica, diplomática, o sea, es un nivel muy alto. ¿Por qué? Porque estos servicios de inteligencia sirven para proteger, y aquí en Estados Unidos es muy especial, para proteger los intereses financieros de este país. ¿Y cuáles son los intereses financieros de este país? Amigo, usted no sé dónde vive, pero en donde usted viva, si usted va
a la calle y sale y ve un McDonald's, ve un Starbucks, ve un Holiday Inn, ve cualquiera un Marriott, un Sheraton, cualquiera de esos. Esos son los sistemas financieros de Estados Unidos. De ese lugar también tienen, por supuesto, las grandes corporaciones como la Coca-Cola, la Ford, la Chevrolet y todas las grandes industrias del mundo. Y también tienen las otras grandes instituciones financieras, esto es sumamente importante, bancarias, que están todas concentradas aquí en Estados Unidos. O sea, mucha gente habla del poderío económico del mundo, de que la bolsa, de que Europa, el euro, que los chinos, que los japoneses, que los coreanos, que todo mundo, que hay mucho dinero en Medio Oriente con el petróleo. Amigos, pero la capital financiera del mundo es Nueva York y es Wall Street. Y ese es un poder económico que tiene un poderío mundial muy fuerte, y que sí, hay muchos de ustedes que siempre hablan que se va a caer, que es corrupto, que manipula, que todo cuento. ¿Sabe qué? Todo eso tiene usted alguna razón, pero eso es parte del poderío de Estados Unidos, que tiene que ser protegido. ¿Ok? O sea, cuando alguien de gran escala de Estados Unidos sale a hablar en un país, sale a visitar su país, lo hace, ok, con el cuento de la democracia, de la bandera, del nacionalismo, todo eso, pero atrás de él hay toda una industria, hay todo un sistema de tecnología, de inversión, de financiera, bancaria, que necesita también esa protección. Y si usted ha estudiado, y algunos de ustedes lo han hecho, si usted ha estudiado la mentalidad de Estados Unidos, particularmente en Latinoamérica, muchas de las funciones que se llegaron a crear, muchas de las situaciones que se crearon, política exterior de Latinoamérica, fue para encubrir o para cubrir o para proteger o para favorecer la industria de Estados Unidos, la industria agrícola, la industria minera, la industria de automóviles, la industria, y también los grandes planes financieros económicos, las grandes prestamistas, los grandes bancos internacionales, que son todos que tienen base en Estados Unidos. Eso necesita ser protegido. Y cuando el narcotráfico, que inevitablemente, porque maneja miles de millones de dólares, se entremete y se entrepone con estas industrias, porque si lo hace, esa es la realidad, aquí la lucha contra el narcotráfico deja de ser un tema importante. Amigos, lo voy a transportar una vez a lo que empecé en los videos, que hace como 100 y pico de videos, que hablé de la importancia de los intereses, las misiones y los poderes que se operan. Y yo les decía que hay poderes, hay misiones, hay intereses que son mucho más grandes que el tema de la droga. Yo les decía a ustedes que cuando el tema de la droga se lo pone en un nivel estratégico y se lo quiere analizar con las otras situaciones que ocurren en el mundo y particularmente aquí en Estados Unidos, prácticamente cuando lo quiere usted comparar con las situaciones políticas, con las situaciones diplomáticas, con las situaciones financieras y industriales y económicas, de pronto se hace así de pequeñito. ¿Me entiende? Y eso es la hipocresía de la lucha contra el narcotráfico. O sea, hay un gran cuento detrás de todo esto. Usted luche contra el narcotráfico mientras sea de medio pelo. Usted luche contra el narcotráfico de la venta de las personas que están vendiendo en la calle. Usted luche contra el narcotráfico en otros países. Usted luche contra el narcotráfico, pero si me va a tocar partes muy importantes del tema del narcotráfico, en la que hay figuras claves, particularmente esto ocurre en nuestros países, y no con los narcos, estoy hablando de gente que está detrás del narcotráfico, porque esto es lo que voy a ir ahora acercándome más. Voy a hablar del verdadero poder detrás del narcotráfico. No son los narcotraficantes. Los narcotraficantes son unos muertos de hambre, son unos pobres diablos. Usted ha visto las fotografías de esta gente, usted los ha estudiado y los ha analizado y se ha puesto a pensar de dónde sale esta gente, que salen de pueblos que a veces no tienen ni luz ni agua, pero ahí viven, ahí, o sea, sin ofender a nadie, pero usted cree que esa es la gran industria del narcotráfico internacional. ¿En serio? ¿En serio usted cree que ahí está el poderío del narcotráfico y que estos pobres diablos que andan matándose en sus países, de uno con otro, agarrándose a balazos,
influencian y en realidad hacen política internacional e influencian las políticas de un país? No, amigo, no. Olvídese, eso es un mito, es un cuento, es una mentira. Lo que influencia verdaderamente que se haga o no una lucha en el narcotráfico, que se investiguen grandes cosas, es el dinero. Y mientras el dinero salga en grandes cantidades, eso no se va a tocar. Ni aquí en Estados Unidos, ni allá en su país, ni en el país que usted quiera. Y es donde me estoy refiriendo de una corrupción muy especial. O sea, acuérdense lo que yo le decía, la corrupción es el abuso del poder o de una posición para beneficio propio. Bueno, cuando yo hablo del beneficio propio, no estoy hablando del beneficio propio mío, de una persona, sino de una institución financiera, una institución gubernamental. Entonces, ahora hay que diferenciarlos. Aquí ya me voy a salir de toda la estructura burocrática que he estado hablando, que la conozco muy bien porque yo fui parte de ese sistema, y ahora les voy a hablar de la otra parte que mis compañeros no pueden hablar porque la mayoría no saben, o no les gusta hablar o se callan la boca porque, como buenos burócratas, y yo fui una parte de eso, no puede usted hablar mal de esa gente. Pero yo, como estamos hablando y estamos comentando, yo sí se los voy a exponer, y entonces le voy a exponer la hipocresía que existe entre la lucha contra el narcotráfico y la verdadera razón de detrás de... O sea, quiero que lo entienda con esto. Detrás de cada narcotraficante hay 500 personas, por lo menos, estoy más o menos así inventándole, pero hay 500 personas de alto poder que se benefician, que no tienen nada que ver con el narcotráfico en sí. O sea, cada narcotraficante que usted mete preso, hay toda una estructura atrás de él. Política, financiera, social, de poder, periodística, o sea, todo un montón de atorrantes que están atrás de eso, que se benefician, que son los que en realidad no les conviene. Para ustedes, algunos que salen de vez en cuando a decir que hay que legalizar la droga, que lo van a permitir. No, estos individuos no pueden permitir que la droga se legalice. O sea, ese es el gran problema de hoy en día del tema del narcotráfico. Que hay muchos que se están beneficiando del tema del narcotráfico. Desde los más ricos hasta los políticos más importantes, hasta los más pobres diablos. Y ahí los pobres diablos son los que yo les comentaba de los sistemas de policía, los sistemas de seguridad, los militares, la justicia, que son los burócratas. O sea, parte de esto he sido siempre yo. Entonces, y ahora, si usted tiene el principio moral y todo esto, usted cree en la justicia, usted cree en la lucha contra el narcotráfico, usted quiere luchar, pero la realidad es que hay un montón de atorrantes, en todos, y particularmente en nuestro país, que han dicho, ¿para qué me preocupo de yo la lucha contra el narcotráfico? Mejor me beneficio, porque todo el mundo está beneficiando. Si aquel se beneficia, si este se beneficia, y nadie hace nada y yo me muero de hambre, ¿por qué no voy a agarrar yo también? ¿Me explico? Bueno, pero esa es solo una pequeña parte. El gran dinero del narcotráfico no está con los narcos. El gran dinero del narcotráfico está en las estructuras financieras detrás de eso y en las grandes industrias. Y esto es lo que yo le estoy hablando ahora. Esto es lo que vamos a empezar a explorar. Ese monstruo que trabaja detrás del narcotráfico, que es la gran estructura financiera en el mundo entero. No hay país que exista. Es más, y no digo, le puedo hablar de esto todo el día, pero lo voy a ir cortando. Los países que más luchan contra el sistema de la droga internacional, del narcotráfico, de los grandes narcotraficantes y demás, es Estados Unidos. Y después hay otros países que se la dan, de que colaboran, de que están luchando. Pero amigo, amiga, déjeme decir una cosa. Esos mismos países, inclusive Estados, son los más grandes, países que facilitan el lavado de dinero y los paraísos fiscales. O sea, si yo le hablo, y lo voy a analizar los paraísos fiscales, si yo le hablo de los paraísos fiscales, usted inmediatamente pone, ¿te acuerdan los papeles de Panamá? Se acuerda de las islas del Caribe, se acuerda de los lugares como Luxemburgo, como Suiza, se acuerda que se hablaba de Suiza, y hay varios países en Latinoamérica hoy en día que también ya se dieron cuenta y participan en el lavado de dinero y todo ese cuento. Ok, perfecto, pero ¿sabe de dónde son la mayoría de los bancos que están detrás de todo esto? Son bancos que pertenecen a las grandes potencias del mundo.
O sea, el Banco Nacional del país donde usted esté se muere de hambre porque no puede participar en esto. Pero participe, busque algún banco de primera línea, europeo, estadounidense, de las grandes compañías, y verá quiénes son los dueños de todo eso. Ah, ¿verdad? Oiga, esto molesta muchísimo, nadie lo habla, pero nosotros aquí lo vamos a hablar. Por eso, amigos, los invito para que nos veamos en el próximo comentario. Un gusto saludarlos.